Ok. Bueno, vamos entonces, hermanos. Muchas gracias, Daniel, por poner a grabar. Vamos a comenzar la clase de esta noche. Vimos el capítulo 1 de Santiago ya. ¿Cómo les ha parecido hasta acá? Muy bien, Los quiero hermano, escuchar. muy bien. Bien, gracias. Muy interesante. Excelente. Excelente. Uy, Marina, no me parte el corazón de esa forma. ¿Cómo? Con eso es muy interesante. Sí, muy interesante. Para mí es muy interesante porque nos llama a la acción, nos llama a una fe viva, nos llama a ser hacedores de la palabra. Le digo eso, hermana, porque tenía una profesora de comunicación en la escuela bíblica. Ella decía que cuando a uno lo mandaban a leer un libro y no lo leían, que la forma, o sea, la mejor forma para saber que el alumno no ha leído el libro es que el profesor pregunta, ¿y cómo les ha parecido el libro? Muy interesante. Pero bueno, acá es diferente, ¿cierto, Marina? Sí. Muy bien. Entonces, ahora vamos a pasar al capítulo 2. En el capítulo 2 pareciese que Santiago hiciera un giro y dejara porque él venía hablando de ser hacedores de la palabra, lo importante de ser hacedores de la palabra, y en el capítulo 2 como que él hace un giro ahí y empieza a hablar de la acepción de personas, ¿cierto? Entonces, pues muchos críticos dicen, bueno, Santiago escribe chévere y todo eso, sin embargo, pues no era como tan organizado como si lo era Pablo. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, Romanos, los Romanos uno sigue el bosquejo de Romanos en orden. Pablo va desarrollando punto por punto, ¿sí? Pero acá, eso es lo que dice la crítica literaria de Santiago. Sin embargo, vamos a ver que Santiago no es que haga un giro inapropiado. Él va a seguir con lo que él nos viene hablando. Él nos viene hablando de ser hacedores de la palabra. Pero entonces aquí nos va a decir, ahora está viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, se ve. Ok. Entonces Santiago aquí nos va a venir a decir algo muy importante. Y eso muy importante que nos va a decir Santiago acá va a empezar a hablar de la justicia. Nosotros vamos a ser hacedores de la palabra a la medida de que seamos justos. Ustedes saben por qué, mis hermanos, a la justicia la pintan así. Porque la justicia es ciega. ¿Y por qué la justicia es ciega? Porque es imparcial. Muy bien. La justicia es justicia, la justicia es imparcial. O sea, la justicia no está mirando a quién va a favorecer. La justicia obra en favor del que tiene la razón. La justicia obra en favor de aquel de cuya causa es justa, ¿sí? Y es precisamente de esto, de lo que nos va a hablar Santiago, al menos en la primera parte. Ser imparcial y demostrarlo, o ser justo y demostrarlo. Entonces, si yo tengo que ser imparcial y demostrarlo, o ser justo y demostrarlo, ¿me está llamando a qué? A ser un hacedor de la palabra desde la justicia. Vamos a leer Primera de Juan, porque yo quiero que ustedes vean lo importante que es. Primera de Juan 5:17 dice, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Me quiero quedar con la primera parte del versículo 17 de Primera de Juan capítulo 5. El Espíritu Santo nos dice que nosotros tenemos que vivir o actuar justamente, porque todo tipo de injusticia es ¿qué? Es que no los escucho. Pecado. Entonces, cuando nosotros obramos injustamente, ¿qué estamos haciendo?
Pecando. Pecando. Siendo pecado. Estamos pecando. Y venga, a veces nosotros que somos pues tan preocupados que la doctrina, que una cosa, que la otra, ¿qué tanto nos preocupamos nosotros por ser justos? Realmente casi nada. Casi nada, ¿cierto? Nos gusta mucho que sean justos con nosotros, Correcto. pero cuando somos nosotros los que... Miren, funciona de la siguiente manera, hermanos. Alguien puede tener una dificultad para llegar a una reunión de iglesia, ¿cierto que sí? Sí, Sí, claro. A todos nos puede pasar. claro. Pero cuando a mí no me pasa, o sea, cuando a mí me pasa, yo quiero que los hermanos me comprendan, me entiendan. ¿Cierto que sí? Sí, Es sí. que sí. Sí. Pero cuando es a Olga la que le pasa, yo no lo comprendo. ¿Eso cómo se llama? Injusticia. Injusticia. Eso es una injusticia. Es una injusticia. Entonces, miren lo importante y lo delicado de esta situación. Nosotros tenemos que ser justos hasta en el más mínimo detalle. Ustedes saben dónde estamos perdiendo nosotros el foco, el centro de ser hacedores de la palabra. En el Porque no hay... detalle, Ah, en el detalle. Mire, nosotros nos preocupamos mucho de qué, de no fornicar, de no adulterar, de no matar, ¿cierto? Hay que tener mucho cuidado con esos pecados. Pero en el detallito en el que somos injustos, en ese detallito que soy injusto con mi pareja, en ese detalle que soy, en la situación en la que soy injusto con mi hijo, en esa situación en la que soy injusto con mi prójimo. ¿Qué pasa allí? somos transgresores. O sea que en ese orden de ideas, ¿qué pasa? Estamos siendo culpables, estamos pecando, Transgresores de la ley. estamos pecando. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Entonces vamos a leer el texto. Hoy quiero que lo hagamos de la siguiente manera. Listo, dice, mis amados hermanos, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen más a algunas personas que a otras? Por ejemplo, supongamos que alguien llega a su reunión vestido con ropa elegantes y joyas costosas, y al mismo tiempo entra una persona pobre y con ropa sucia. Si ustedes le dan un trato preferencial a la persona rica y le dan un buen asiento, pero al pobre le dicen, tú puedes quedarte de pie allá o bien sentarte en el piso. ¿Acaso esta discriminación no demuestra que sus juicios son guiados por malas intenciones? Escúchenme, amados hermanos. No eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en la fe. No son ellos los que heredarán el reino que Dios prometió a quienes lo aman. Pero ustedes desprecian a los pobres. ¿Acaso no son los ricos quienes los oprimen a ustedes y los arrastran a los tribunales? ¿Acaso no son ellos los que insultan a Jesucristo, cuyo noble nombre ustedes llevan? Por supuesto, hacen bien cuando obedecen la ley suprema, tal como aparece en las Escrituras. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si favorecen más a algunas personas que a otras, cometen pecado. Son culpables de violar la ley. Pues el que obedece todas las leyes de Dios, menos una, es tan culpable como el que la obedece todas. Porque el mismo Dios que dijo, no cometerás adulterio, también dijo, no cometerás asesinato. Así que, si ustedes matan a alguien, pero no cometen adulterio, de todas Son maneras, de transgresores. todos modos, han violado la ley. Entonces, en todo lo que digan y en todo lo que hagan, recuerden que serán juzgados por la ley que los hace libres. No habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros, pero si ustedes han sido compasivos,
Dios será misericordioso con ustedes cuando los juzgue. Santiago capítulo 2, versículos 1 al 13 en la Nueva Traducción Viviente. Entonces, hermanos, ¿qué tenemos acá? En esta acción, el autor llama nuestra atención, en esta sección el autor llama nuestra atención hacia la justicia y la equidad. Santiago no ha cambiado el tema, por el contrario nos indica que los verdaderos hacedores de la palabra obran con estas características. Esta noche, hermanos, yo quiero que nosotros miremos hoy. Yo quiero que miremos lo que Santiago nos dice. Porque este texto se ha prestado para muchas malas interpretaciones. Primero, Santiago solamente está colocando un ejemplo, que es el de si llega una persona adinerada a la congregación y nosotros le tiramos la alfombra roja, como se dice, pero cuando llega una persona de pocos recursos, lo menospreciamos. Eso es un tipo de injusticia, pero no es lo único, sino que Santiago nos está colocando como ejemplo algo en la vida real, ¿sí? Muchas personas han tomado este texto de Santiago capítulo 2 para asegurar, sobre todas las cosas, que las personas pobres todas, solamente por la condición económica de ser pobres, van a ir al cielo. Porque es lo que dice ahí, que los pobres heredarán el reino de Dios que promete a los que le aman. Pero entonces vamos a organizar las ideas. ¿Cuál es el reino de Dios? Nosotros. La iglesia. Muy bien. Nosotros, la iglesia, somos el reino de Dios. La iglesia es una extensión del cielo sobre la tierra. Entonces eso quiere decir que solo los pobres tienen cabida en la iglesia. No, No. no. Todo el mundo. Todo el mundo. Vaya y prediquen en el evangelio a toda criatura. ¿Sí? Ojo, que vea, nosotros a veces hacemos la excepción de personas, al contrario, porque muchos de nosotros no queremos predicarle el evangelio a las personas que están en autoridad, o sea, que tienen investidura de autoridad, o a personas que son ricas. Y contestamos por ellos y pensamos por ellos, ¿no? Es la gente que tiene tanta plata, ellos creen que no necesitan de Dios. Pues capaz que ellos, dentro de ellos también hay hijos de paz. Solamente que a nosotros nos gusta agarrar textos por ahí del pelo, como digo yo. Ah, pero es que Jesús dijo que más fácil pasaba un camello por el ojo de una aguja que un rico entra en el reino de los cielos. Sí, pero no está diciendo que ningún rico va a entrar al reino de los cielos. No nos está diciendo tampoco que no le prediquemos a las personas que tienen riquezas. Y tampoco está garantizando que las personas pobres, por el simple hecho de ser pobres, ya pertenecen o están en el reino de los cielos. Perdón. Entonces, Santiago no nos está diciendo eso. Santiago nos está diciendo que nosotros necesitamos cumplir la ley superior. Y nos la dijo ahí. ¿Cuál es la ley superior? ¿Cuál es el mandato superior? Amarás a Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma. No, el que dice ahí Santiago. El que dice Santiago ahí, hermano Augusto. Amar al prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De eso vamos a hablar. Santiago nos está diciendo que yo tengo que ser equitativo en el amor al prójimo. Pregunta, ¿quién es mi prójimo? El prójimo son todos los que nos rodean. Todo el que está al lado de uno. Todo el que comparte algún tipo de espacio físico, ese es mi prójimo. Todos que nos rodean. Me guste o no me guste. Así es. Claro. Pero, ¿cuál es la condición para yo poder amar al prójimo? ¿O cómo es que yo voy a poder llegar a amar al prójimo? No haciendo excepciones.
Y me amo a mí misma. Muy bien, Marina. Es directamente proporcional. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, yo me convierto en hacedor de la palabra cuando tengo amor por mí mismo. Porque es que funciona de la siguiente manera. Muchos de nosotros, de muchas personas en el mundo, dicen que aman a Dios. Pero el apóstol Juan dice que ¿cómo puede amar uno a Dios a quien no ha visto y odiar al hermano que se ha visto? ¿Cómo puedo yo amar al prójimo si yo no tengo amor por mí mismo? Eso es lo que los psicólogos llaman autoestima. Nosotros como hijos de Dios, siendo hacedores de la palabra, necesitamos tener un muy buen nivel de autoestima. Basta ya de estar mirándonos desde el retrovisor, desde el espejo retrovisor del pasado. Que nosotros ahora estamos, ay no, es que yo en los años 1600 hice, yo no, es que yo antes era, y vivimos en ese pasado, hay una canción de Mecano que dice qué pesado, siempre pensando en el pasado, siempre viviendo en el pasado. Eso no demuestra que usted tenga amor por usted mismo, hermano. Y si usted no tiene amor por usted mismo, ¿cómo va a poder amar al prójimo? Si usted no tiene actos de benevolencia, si usted es incapaz de tener actos de benevolencia, actos compasivos con usted mismo, ¿cómo los va a tener con otra persona? ¿Sí será posible? ¿Qué piensan ustedes? No, No, no es posible. No es posible, mis hermanos. Entonces Santiago nos invita a que nosotros arranquemos desde nuestro interior. Ojo, el Señor busca discípulos. Un discípulo es más que un seguidor, es aquel que tiene una relación con su maestro. Cada uno de nosotros tiene que trabajar muy fuerte en cada día, mejorar, fortalecer esa relación con Dios. Entonces, cuando yo trabajo en esa relación con Dios, entonces voy de la mano con Dios buscando hacer lo que a Dios le agrada. Cuando yo empiezo a tener esa relación con Dios, ¿saben qué voy a empezar a comprender? Voy a ser capaz de tener actos de benevolencia conmigo mismo. Voy a ser compasivo conmigo mismo. Porque dice Santiago aquí que juicios y misericordia se hará sobre todo aquel que no tiene ¿qué? Misericordia. Misericordia. Pero la misericordia triunfa sobre el juicio. Nosotros nos hemos ido, o hemos ido creciendo, o hemos ido, no, yo no creo que hemos ido creciendo, yo creo que hemos ido envejeciendo. Nos hemos ido haciendo viejos en la iglesia sin crecer. Nos hemos ido haciendo viejos en la iglesia desde la religión, más no desde la relación. Entonces, para nosotros es muy importante el qué dirán. ¿Cierto? Eso se va volviendo como importante. Hay personas que no pecan no porque no quieran ofender a Dios, sino porque le da pena con los hermanos. Pues alguien podría decir, amigo, pues hermano, a la final se está cumpliendo el propósito de no pecar. Sí, no está pecando, pero no con el motivo adecuado. No desde el temor a Dios. No desde el interior, sino siempre desde el exterior, lo externo. Sí, ¿cómo me veo? ¿Cómo me ven? No haga, no toque, no mire. Dice Pablo en Colosenses, pero que son cosas que todas se desgastan con el uso. No comas, no gustes.
Pero ¿cómo está tu interior? Mire, hermanos, yo no voy a mandar a beber a nadie. Pero ¿cuántos de ustedes tienen una respuesta convincente? Escuchen la palabra. Convincente cuando les preguntan si como cristianos se pueden o no se pueden tomar una cerveza o una copa de vino. ¿Cuántos tienen una respuesta realmente convincente? O sea, una respuesta que uno diga, pues madre, nada, esa era la respuesta, ya. Esa era. Hermano, Que no perdón, sea la respuesta. perdón, no se dice que el exceso es el que hace daño. Pues tomar una cerveza y una copa de vino no hace mal. El exceso es el que hace daño. Lo que pasa, hermano Augusto, es que ahí es donde viene el tema de discusión. ¿Hasta qué punto es exceso? Y no hay un limitante para decir que es exceso. Me explico. Todos los organismos funcionan totalmente diferentes. Yo distingo personas que con medio vaso de cerveza tienen el viaje completo. Como distingo personas que se pueden tomar 4, 5, 6 six-pack de cervezas y no les hace absolutamente nada. Entonces, ¿quién puede determinar si todos los organismos son tan diferentes? ¿Cierto? Correcto. Ahora, olvidémonos de toda esa teoría. Vengamos a nosotros acá, como hijos de Dios, ¿cuál es la respuesta convincente? ¿Cuál es la respuesta convincente que yo como cristiano le voy a decir a mi compadre, a mi parcerito, a mi cuate de toda la vida que me invita a los 15 años de su hija y me dice, parcero, tómate un traguito conmigo? ¿Cuál es esa respuesta convincente? La Pues, hermana Dina me hace así. no, La hermana Dina me hace así, No, como que no hay no respuesta se puede. convincente. Buenas noches, no se hermano. puede. No se puede porque lo primero que uno tiene que dar ejemplo y si lo ven así, va a decir, ¿qué talla de cristiano es ese? Entonces se dice, no, mire, yo voy a la iglesia, yo le sirvo a mi Dios y no quiero que se sienta mal. Pero miren, ¿sí ven? Escuchen, me gustó la respuesta de la hermana Dina. Pero ella empezó diciendo, no se puede porque ellos van a decir, ¿qué clase de cristiano es? ¿Sí ven? El exterior. Nos ven. ¿Saben qué nos hace falta? Crecer en la relación con Dios. Crecer en la relación con Dios. Esto es un proceso de madurez espiritual. Y como todos maduramos a un ritmo diferente. ¿Sí o no? Correcto. Sí, así es. Todos maduramos a un ritmo diferente. Entonces, en lo que yo me tengo que enfocar es en hacer crecer mi relación con Dios. La comunión íntima de Dios es con los que Le aman. le aman. Hay una versión que dice con los que le temen, dice el salmista. Entonces, ¿qué tanto estás fortaleciendo tu relación con Dios? Para usted es más importante su relación con Dios o su relación con los hermanos. Con Dios. Con Dios. No me respondan, no me den esas respuestas tan bonitas, porque son respuestas muy bonitas y son respuestas que yo sé que no salen desde el corazón, pero que a la larga, si yo las llevo a la vida real, de pronto quedamos fallando ahí. Entonces, más bien, pensemos, meditemos. Para mí es más importante, oye, si yo digo, la relación más importante para mí es la relación con Dios, y es el deber ser de cada uno de nosotros, pero y en la vida real, ¿estamos mostrando esa relación con Dios? Cuando estás en el supermercado, ¿estás mostrando esa relación con Dios? Claro que sí. ¿Qué tan fácil te es aceptar a otros?
Ustedes saben quiénes son los Provida. ¿Los qué, hermano? Provida. Los que Ah, proveen, los que los que dan. están en contra del aborto, a veces. Los que estamos en contra del aborto. Los cristianos debemos, sí o sí, debemos ser Provida. ¿Cierto? Sí, amén, amén. El año pasado leía algo que es muy cierto. Todos somos Provida. Hasta que nos montamos en un avión y hay un bebecito, hay un peladito llorando a los gritos, chillando en un viaje de 2, 3 horas o más largo. Hasta ahí somos Provida. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos fortaleciendo nuestra relación con Dios. Hay cosas que la iglesia se está permeando hoy solamente porque es lo de moda. Solamente porque es lo de moda. Yo amo y respeto la forma de pensar de cada uno de ustedes. Pero sí, mis hermanos, no podemos hacer una ley doctrinal las cosas que a ustedes les gusten. Ahora lo más de moda es que la gente se volvió vegana. Una forma rara y larga de decir vegetarianos. Pero ellos no quieren comer nada. Y a mí me decía alguien, hermanito, es que tenemos que ser veganos porque es que es la vida y bla, 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 y el medio ambiente y lo muy bonito y todo, amigo. Yo soy lo más naturalista que exista. Para mí el medio ambiente es lo mejor, lo máximo y hay que cuidarlo. Por eso como carne. No, hermano, ¿cómo se le ocurre? Claro, simple. ¿Qué nos produce los oxígenos? ¿Qué produce oxígeno? ¿Qué nos produce el oxígeno a nosotros? Las plantas, Las plantas, ¿cierto? Las sí. plantas producen oxígeno. ¿Y nosotros qué respiramos? Monóxido de carbono. No, Oxígeno. respiramos oxígeno, exhalamos monóxido de carbono. Eso lo hacen todos los mamíferos. Correcto, eso sí. Entonces, ¿yo cómo voy a dañar las lechugas, que son las que producen oxígeno, para comérmelas? Yo prefiero comerme una vaca que está produciendo monóxido de carbono. Salva el planeta. No comas ensalada, comete una asada. ¿Sí? Yo le doy la cara a mi tía Olga, que no le suena mucho la idea. ¿Sí? Pero eso, hermanos, eso es simplemente opinión. Eso no nos va a hacer a nosotros ni más ni menos. ¿Sí? Ojo. Aquí lo importante es cómo cultivo yo mi relación con Dios. Cómo soy hacedor de la palabra desde mi relación con Dios. Porque cuando yo voy cultivando mi relación con Dios, eso me va a llevar ¿a qué? A que yo pueda aceptar a otro. Ese texto en la Biblia que dice, soportaos, ¿quiénes? Los hombres no son. Sobrellevar unas cargas. Sobrellevar los unos las cargas de los otros. Y también hay que decir, los otros a los unos también. Eso es una cuestión de todos. Ustedes quieren que yo les dé varios tips de cómo soportar a los hermanos. Ah, no. Si quieren Yes. saber cómo ser hacedores de la palabra, aceptando a los hermanos. Yes. Ok. Levanten la mano todos los que tienen un espejo en su casa. No, a todos no. Leti no tiene, bueno, Leti ya consiguió. Eros no tiene, Daniel no tiene, Ana Castro no tiene, Josefina no tiene, Gilmer no tiene, Sonia no tiene. Sí, bueno, Adriana ya consiguió. Ok. Mírense en el espejo. Y piensen qué tan difíciles son ustedes. O sea, miren todo lo complejo que son miremos lo complejo que somos cada uno de nosotros. Las cosas que nos gustan, las que no nos gustan. Pero nosotros queremos que los demás nos acepten, incluso con esas cosas
en nuestra personalidad que no son tan chéveres. ¿Sí o no? ¿Es así o no es así? Sí, sí. Ok. Así es. La cuestión es muy simple. El prójimo es exactamente igual. Solamente que le duele por otro lado. Entonces, si como usted quiere que los demás lo acepten, empiece usted por aceptar a los demás con sus virtudes y con sus defectos. No, hermano, pero ¿cómo vamos a aceptar los defectos? Ah, pero a usted sí hay que aceptarlos con defectos. ¿O quién de nosotros acá es un cúmulo de virtudes? Todos tenemos nuestros defectos, ¿cierto? Sí, claro, amén. Entonces, si yo tengo virtudes, si yo me reconozco a mí mismo con virtudes, pero también me reconozco con defectos, y aún así, a pesar de mis defectos, quiero que las demás personas me entiendan, me acepten, ¿qué es lo que debo hacer yo como hacedor de la palabra? Aceptar a los demás también. Aceptar a los demás. Yo tengo que aceptar a los demás. ¿Hasta dónde tengo que aceptar yo a los demás? Hay cosas. Hasta el máximo. Al máximo, exactamente. Pero, mis hermanos, hay cosas. Todos tenemos nuestro carácter, todos tenemos nuestros defectos, todo eso. Lo que nosotros no podemos aceptar es las conductas pecaminosas. Eso sí, no. Bueno, Pero no la conducta pecaminosa de lo que yo me imagino, creo, o me he vuelto ley para mí mismo que sea pecado. Va a seguir en el ejemplo de las vacas y la lechuga. Resulta y sucede que un hermano dice que no, que lo más saludable y lo mejor del mundo es comer ensalada. verduras. ¿Está bien? Hermano, si usted quiere comer ensalada, chévere. Ojalá nos inviten a muchas parrilladas juntos. Yo me como la carne suya, no hay problema, hermano. Yo me sacrifico, yo tengo ese amor por el prójimo. Y cuando a mí me sirvan verduras, pues usted se sacrifica y se las come, no hay ningún problema. Eso. Sí. Hasta ahí todo está muy bien, ¿sí o no? Pero ya si el hermano quiere venir a decir, no, es que hermanos, no podemos comer sino ensalada. ¿Qué pasa ahí? Dígame, ¿qué pasa ahí? Es una imposición. Pero eso ya no es una conducta pecaminosa del hermano, es un capricho mío. Y nosotros no estamos para darle caprichos a nadie. Conducta pecaminosa es todo aquello que la Biblia, la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, dice que es pecado. Mentir, por ejemplo, es una conducta. Pecaminoso. Pecaminoso. La ira, También. la injusticia. Pecaminoso. ¿Ves? O que yo no estoy diciendo que nosotros tenemos que aceptar a los hermanos con toda y su pecado. Cuando vemos que un hermano está cometiendo un pecado, ¿cuál es nuestro trabajo? ¿Cuál es nuestra obligación? Corregirlo. Restaurarlo. Muy bien, tenemos que restaurarlo. Esforzarnos por restaurar el hermano. Esas son las cosas que nosotros tenemos que hacer. A eso es a lo que el Señor nos invita. A eso es a lo que el Señor nos está llamando. Que nosotros aprendamos a fortalecer nuestra relación con Dios. Porque a medida de que, hermanos, a medida que uno va fortaleciendo su relación con Dios, a medida que uno ve la forma en que Dios lo ama a uno, eso se va volviendo como una bolita de nieve y va a empezar a crecer. Y usted va a empezar a buscar otras cosas. Y usted va a empezar a querer hacer otras cosas. Sí, pero ya no desde lo exterior. Viene de adentro. Y se refleja en el exterior. Eso es ser cristiano. Eso es ser hacedor de la palabra de Dios.
No podemos pensar, hermanos, que porque no hacemos X o Y cosa, ya, con eso estuvo. Debe pensar tanto en lo que no hace. Y pregúntese más bien, ¿qué es lo que usted está haciendo? ¿Qué es lo que usted está haciendo para mejorar su relación con Dios? ¿Qué es lo que usted está haciendo para que usted pueda ver? Para que los demás puedan ver a Cristo en usted. ¿Qué estás haciendo por eso? ¿Qué estás haciendo por formar a Cristo en tu vida? Y eso no es exterior, hermanitos. Eso no es de que, ay, no, yo me mantengo cantando, yo me mantengo orando, que bueno, tenemos que ser personas de oración, de ser una iglesia de oración, hay que orar constantemente. Pero orar en el hoy, en el ahora, orar conscientes de lo que estamos hablando con Dios y clamar a Dios para que nos dé la sabiduría de poder ser hacedores de su palabra, no simplemente oidores olvidadizos. Muy bonita la leyenda, padre. Pero aquí no se trata de que la leyenda sea bonita. Escuchaba decir Chano, hablaba con el hermano Ramón hace unos meses atrás. Y el hermano Ramón tiene un argumento que me gusta mucho. Bueno, Ramón Ortiz dice, hermanos, es que esto no es de qué tanta Biblia se sabe usted de memoria. Esto no es de qué tantos versículos se sabe usted de memoria. ¿Saben qué es? ¿Qué tanto estás aplicando? ¿Qué tanto estás practicando? Uno solo. No las podemos saber todas. Podemos recitar los salmos enteros como quien recita la oración a la patria o el himno nacional. Sí, pero si nosotros no le ponemos vida a eso que decimos de memoria, de nada nos sirve. Eso no es que tanta Biblia sabe, es que tanta Biblia aplica. Y tranquilos, mis hermanos, el Señor no nos colocó a cumplir chorrocientas mil. Dos, ame a Dios y ame al prójimo. Si usted ama a Dios, usted no quiere hacer algo que vaya en contra de Dios, algo que le vaya a causar dolor a Dios. Y si usted ama al prójimo, pues usted no quiere hacer algo que vaya en contra de su prójimo. Pero ojo, porque yo estoy hablando aquí de aceptarnos y todo eso. Vayan a salir después a decir, no, es que el hermano Leonel dijo que nos tenemos que aceptar, no importa cómo esté el hermano. No. Ojo, recuerde que toda injusticia es pecado. Y si hay un hermano que está haciendo algo malo, yo no le puedo decir que está haciendo las cosas bien. ¿O sí? No. ¿Sí puedo hacerlo o no lo puedo hacer? No. No lo puedo hacer. Cuando un hermano se equivoca, nosotros desde el amor que le tenemos, buscamos su restauración. Porque ahí estamos demostrando el amor a Dios. Ahí estamos viviendo nuestra fe, que es el tema que Santiago va a tocar en la segunda parte del capítulo 2. Vivir en la fe. Pero yo quiero que ustedes me digan, mis hermanos, ¿qué es la fe? ¿Cuál es el concepto que ustedes tienen de fe? No se vale convicción de lo que, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. O sea, no se vale Hebreos 1:1. Hebreos 11:1 no se vale. Esa es la que iba a decir. Esa es la que no se vale. La confianza y la seguridad que Dios existe y que está con nosotros. Eso es creer en Dios. Que Dios existe. Mucha gente cree que Dios existe, sabe que Dios existe. La fe es creerle a Dios y obedecerle. Daniel, welcome.
Creerle a Dios y obedecer. Me gusta. ¿Alguien más? ¿Qué es La- fe? La fe es acción, movimiento. La fe es acción, movimiento. Me gusta. ¿Qué más? ¿Qué más es fe? Puede ser también confianza en Dios. Sí, ahí puede ser. Oh, pues tomen nota. Creer. Escriban que estaba para el examen final. Fe es fidelidad a la palabra de Dios. Recuerden que la fe viene ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios. Por el oír la palabra de Dios. Fe es fidelidad a esa palabra que escuché. Ay, yo amo mucho a Dios, yo tengo mucha fe en Dios, pero el Señor te dice una cosa y vos haces otra, o simplemente no la haces. Ahí hay fe. No. No, no hay fe. No, No hay. no hay fe. No hay fe. ¿Quién es el padre de la fe? ¿A quién conocemos como el padre de la fe? Abraham. Abraham. Abraham, mi mamá, que el diablo. Al padre de la fe, Abraham. Padre de la fe, Abraham. ¿Y por qué? ¿Y por qué Abraham es el padre de la fe? Él obedeció. Abraham le creyó en Dios. Porque creyó en Dios. Era Obedeció. obediente con Dios. Ah, dice el texto, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero ¿cómo así que Abraham le creyó a Dios? Hizo lo Dios que un le, día le dijo a Abraham, ¿cómo, Marina? hizo lo que le dijo, sin cuestionarlo. Obedeció de una. Muy bien, muy bien. Obedeció, hizo lo que se le dijo. Fidelidad a la palabra de Dios. Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una gran nación. Así, Señor, amén. Gloria a Dios, Señor. Usted es mi máximo. Te alabo, te bendigo, te glorifico, Señor. Pero digan al Señor y que me vaya yo de aquí como estoy de cómodo. Voy a ir a pasar necesidades viendo que yo aquí en la casa de mi papá tengo de todo. Aquí en la tierrita. Oiga. No, ¿qué hizo Abraham? Para que le fuera contado por justicia. Dios ordenó, Dios obedeció. Él obedeció. Perdón, Dios ordenó, Abraham no obedeció. Nunca me creí que Le prometió un hijo, estando viejo, siendo casi de 100 años. Y la Biblia no dice que Isaac fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. No, no. Cuando los ángeles le dijeron, ya que va al tiempo en que las mujeres dan a luz, ahora te va a dar un hijo. A él le tocó hacer el trabajito, amigos. Hizo su parte, ¿sí? Pero ¿qué le parece la fidelidad a la palabra de Dios de Abraham cuando estuvo dispuesto a matar a Isaac? cuando se le dijo, Sí, solo tuvimos el que le dijo. Magnífica. Ya, eso es fidelidad a otro nivel. Eso es fidelidad a la palabra de Dios a otro nivel. A ver, entremos a analizar rápidamente varios sucesos. ¿Cuántos años tenía Abraham? Sobrepasaba los 100 años. 96 años. No, a los 99 años concibió, Así. Pero pero a los 190 años. por eso, siendo un hombre de casi 100 años, Sí. concibió un hijo, ¿cierto? Cierto. No ha pasado mucho tiempo porque Abraham no iba a sacrificar a Isaac bebé, porque Isaac tenía uso de razón y ya había visto cómo es que Dios, cómo era que se adoraba a Dios. Y Abraham le dice un día a Isaac, bueno, mañana nos vamos a levantar temprano porque vamos a ir a ofrecer sacrificio. Y era Isaac el que llevaba la leña, o sea que ya no era tan niño, Ah, ¿cierto? ya 16 años. Era un adolescente. No se siente.
No sé si el texto dice que tenía 16 años, pero sí tenía un uso de razón. Porque Isaac le pregunta a Abraham, papá, tenemos el fuego, tenemos todo. ¿Dónde ¿Y está dónde está el cordero? ¿Y dónde está el cordero? Dios Y proveerá? Abraham le contestó, Dios proveerá. Y si yo hubiera sido Abraham, le hubiera dicho, mi hijo, no pregunte, porque si le digo quién es el cordero, no le va a gustar mucho. Es que calladito. Calladito a Sería mí. más bonito. Y siendo Abraham un hombre de más de 100 años, estuvo dispuesto a asesinar a su hijo, porque Dios se lo pidió. Eso es fidelidad a la palabra de Dios. Fe ciega. Por eso es que Abraham es un héroe de la fe. Fidelidad a la palabra de Dios. Por eso Dios se agradó de la ofrenda de Abel, más no de la de Caín. Porque ¿qué se debía de ofrecer? Animales. Lo mejor. Sí, era lo mejor, pero era algo específico que había que ofrecer. ¿Qué se ofrecía? Corderos. Una Un oveja. cordero. Y Caín trajo del fruto de la tierra, porque era agricultor. Por eso Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y no la de Caín. Ah, hermano, pero es que eso aparece en Levítico y lo de Caín y Abel es en Génesis 4. Sí, lo que pasa es que el Génesis no es el diario, el día a día de qué pasó, Perdón, querido hermano. diario. Perdón, hermano. Abel le ofreció un cordero porque creaba ovejas, pero Caín cultivaba verduras. Entonces, ¿qué le podía llevar Caín a Dios para que estuviese contento? Los que pidió el cordero. Que Dios pidió, lo que Dios pidió, es que Sí, yo no adoro a Dios como yo. pero Caín no fue a llevar el cordero porque él no tenía, le ofreció lo que él tenía. ¿Y por qué no compró un cordero? Ay, hermano. No, entonces, pero no me parece malo lo de Caín, porque Caín cultivaba verduras, le llevaba verduras. Pero recuerde que la fe es la fidelidad a la palabra de Dios. Y Dios exigía que el sacrificio era un cordero. Ya, contar. Entonces, si yo Tiene que trabajo en haberle pornografía, comprado una entonces si yo trabajo en pornografía, ¿voy a diezmar o voy a ofrendar pornografía? No. Por la fe, Abel ofreció mejor sacrificio que Caín, porque Abel fue fiel a la palabra de Dios. Caín no fue fiel a la palabra de Dios. El hecho de que en Génesis no diga que Dios les había dicho qué ofrecer, no quiere decir que ellos no sabían, porque por eso Abel aparece ahí en el hall de la fama de los de la fe, en Hebreos 11. Por la fe, Abel ofreció mejor sacrificio que Caín. El uno llevó una oveja, el otro llevó el fruto de la tierra. ¿Cuál había sido la instrucción entonces? Cuando el hombre pecó en el jardín del Edén, ¿qué sacrificó Dios? Dios vistió a Adán y Eva con la piel de cordero. ¿Sí? Entonces, estaba la instrucción. Fe es fidelidad a la palabra de Dios. Usted quiere ser una persona de fe. Dios habla, usted obedece. Pare de contar. Ay, pero es que... Y mire, eso con el tema, hermano Augusto, de la ofrenda. Eso es lo que nos muestra a nosotros, que nosotros no adoramos a Dios como a nosotros nos parece. Hay una instrucción. Y cuando está la instrucción, ya. ¿Está la instrucción? Listo, perfecto, está la instrucción. Lo cumplimos, lo hacemos. Entonces, ¿cómo vamos a ser hacedores de la palabra? Siendo fieles a la palabra de Dios, a lo que oímos de Dios, no a lo que oyen de mí, no a lo que oyen del hermano Alejandro, no a lo que oyen de ninguno de nosotros.
fieles a lo que oímos de la palabra de Dios. Pero ¿sabe por qué no tenemos una relación nutrida con Dios? ¿Quieren saber? No. Porque nosotros no tenemos contacto con la palabra de Dios. O sea, a nosotros no nos gusta leer la Biblia, a nosotros no nos gusta meditar en la palabra de Dios, no nos gusta escudriñar la palabra de Dios. Entonces, ¿a qué le vamos a ser fiel? ¿A qué le vamos a guardar fidelidad? Cuéntenme. No. Cuénteme cómo es que nosotros vamos a tener una buena relación con Dios, siendo fieles a su palabra, si no escuchamos la palabra de Dios. Es imposible. ¿Cómo, Marina? Es imposible. Sería imposible. La invitación esta noche, mis hermanos, es, vamos a ser hacedores de la palabra, desde la justicia, desde la equidad, y vamos a ser discípulos de fe. Es decir, guardando fidelidad a la palabra de Dios. Pero de eso vamos a hablar la próxima vez. Mis hermanos, por su atención, muchísimas gracias. Dios me los bendiga. Que la gracia, la paz y el amor de Dios esté con cada uno de ustedes y en sus hogares. Amén, Gracias. hermano. Gracias, hermano, que siga Gracias, mejor. hermano. Gracias, Dios lo Dios bendiga. los bendiga. Gracias por su sacrificio, que siga mejor. Amén. Gracias, Hermano hermano. Leonel, le deseo que se tome esta noche antes de acostarse una agua de panela con limón. Ok. Bien. Sí, Agua de- sí, me toca.